Bienvenidos al curso Cálculo Hidráulico y Mecánico de Tuberías Enterradas en su sesión número 6. En esta sesión número 6 vamos a trabajar el tema de comparativos técnicos entre tuberías de diversos materiales. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Y es que según la aplicación que cumplen las tuberías y la forma de trabajo, estas deben de cumplir, valga la redundancia, las exigencias de las diversas normas de fabricación que incluyen elementos tales como características de materia prima, dimensiones diametrales, espesores, resistencias, coeficientes de diseño, ensayos, protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, en las normas se, se citan pues todos estos puntos y más inclusive, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario el conocimiento de cada uno de las normas nacionales e internacionales a fin de realizar una labor técnica adecuada y constatar el cumplimiento de los materiales en proyectos ya especificados. Eso quiere decir que cada vez que uno va a realizar un expediente o un estudio, siempre, y si es el caso que van a utilizar tuberías, se cita un determinado tipo de tubería y esta tubería debe de cumplir una norma técnica local o internacional. Pero si te toca la oportunidad de ya ser un ejecutor y tomar el estudio, ser un supervisor, ya vas a tomar un proyecto realizado y con el conocimiento de la norma puedes constatar el cumplimiento de ese material. No solamente constatar, sino también proponer mejoras, quizá, ¿no? Ahora, con respecto a las normas, si bien es cierto, como estamos en Perú, yo hago referencia a la norma técnica peruana, por eso que tiene acá el prefijo NTP, norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana es una adaptación normalmente de las normas internacionales que son las ISO. En el caso de la norma para el PVCU o PVC, como lo quieran llamar, la norma internacional ISO es la que da origen a la NTP. Y esta norma internacional o la NTP, como la podamos llamar, eh, tiene por título Sistema de Tuberías Plástico para el abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado enterrado o aéreo, ojo, enterrado o aéreo con presión, policloruro de vinilo no plastificado. Las aplicaciones comunes en donde se utiliza este tipo de tuberías son conducción de agua y derivaciones enterradas, transporte de agua en conducciones aéreas en el exterior y en el interior de edificios. Estos ya son tubos de menores diámetros y drenaje y alcantarillado enterrado o aéreo con presión, ¿no? O sea, esto es lo que quiere decir líneas de impulsión de agua residual. Con respecto a esta misma norma, vamos a citar algunos valores importantes, ¿no? Algunos valores importantes de la norma. Primero, el valor de la resistencia mínima requerida, que ya lo habíamos comentado en una de las clases, y que este valor de la resistencia mínima requerida se obtiene a partir de ensayos de regresión de resistencia hidrostática de los materiales basados en la norma ISO 9080, ¿no? Donde se ensayan los materiales a presión interna, sometiendo esfuerzos inducidos del material que generan determinados tipos de presión. Entonces, en ese tipo de ensayo, para el caso de la tubería de PVC-U, eh, indica que el valor de resistencia mínimo requerida debe de ser de por lo menos 25 megapascales. Ese es el valor de resistencia mínima requerida. Es un valor importante porque al final este valor ingresa en la ecuación
para la determinación de los espesores de pared que lo vimos en uno de los capítulos. Bien. Eh, Otro valor o valores importantes de esta norma son los espesores nominales y los espesores mínimos, ¿no? Los nominales en realidad son los mínimos de la norma, ¿no? Y están separados en dos grupos. Uno, cuando los diámetros vienen desde los 12 milímetros hasta los 90 milímetros, eh, los tubos tienen presiones nominales desde PN6 hasta PN20, ¿no? Y los valores que aparecen acá son los espesores mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tubería de 63 milímetros que soporte una presión de 10 bares debería tener como mínimo en este material 3 milímetros de espesor. Y si lo referenciamos a una determinada serie del tubo, porque hay una ecuación en el cálculo de la presión nominal basado en el esfuerzo de diseño y en la serie del tubo, entonces este tubo de presión nominal 10 es de serie 10. Bueno, coincide en este caso, pero si nos fuéramos a un tubo de presión nominal 12.5, su serie es 8. Entonces, esto es importante también, esta serie que aparece acá. Por eso es que aparecen en las normas, ¿no? Luego vamos a ver una ecuación que te permite calcular la presión nominal en función del esfuerzo y en función de la serie. En este tipo de tuberías, hasta los 90 milímetros, el coeficiente de diseño es 2.5. El coeficiente de diseño es 2.5. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Vamos a acordarnos que hay en una de las clases, yo dije que el esfuerzo de diseño es igual al valor de la resistencia mínima requerida dividido entre el coeficiente de diseño. Entonces, ahí hemos visto en la diapositiva anterior que la resistencia mínima requerida para el PVCU es 25 como mínimo, ¿no? 25. Si esto yo lo divido entre 2.5, voy a tener un esfuerzo de 10 megapascales. Este es su esfuerzo, 10 megapascales. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo este valor entra en otras fórmulas también. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia del coeficiente de diseño. Y para el otro grupo, cuando las tuberías vienen desde el diámetro 110 hasta los 1000 milímetros, el coeficiente de diseño es de 2. 2. O sea que ahí el valor del esfuerzo de diseño va de 25 entre 2. Entonces tenemos acá 12.5 megapascales, ¿no? 12.5 megapascales. O sea, tiene un mejor esfuerzo de diseño. Y si vemos también esta tabla, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos tienen unas rayitas y esto significa que no se fabrica. O sea que, por ejemplo, una tubería de 32 milímetros en presión nominal 6 bares, PN6, no se fabrica o está fuera de norma. Si ustedes en algún momento ven algún proyecto en donde cita tubería de 32 milímetros PN6, eso está fuera de norma, eso no existe y eso está mal especificado, mal diseñado. Entonces, de 32 milímetros existe a partir de PN8, ¿ves? De PN8 con el valor de espesor mínimo de 1.5. Y lo mismo por acá. Si tú dices, yo necesito una tubería de PVC de 630 milímetros, pero que me soporte 16 bares. Entonces, mira, 630 milímetros que me soporte 16 bares. O sea, no existe esa tubería. No existe tubería de PVC-U de 600 milímetros que soporte 16 bares. ¿Hasta dónde llega esto? Solo llega hasta 12.5 bares. Todo está en la norma, ¿no? Pues, y he visto muchos proyectos en donde se especifica tubería de PVC 630 PN16, dicen, ¿no? Entonces, no, esto no existe en realidad. Y así.
Eso es simplemente interpretación de la norma de cada país. Con respecto a la presión de operación admisible, ¿no? O la presión de funcionamiento admisible también, ya esto lo habíamos visto en la sesión anterior. Habíamos observado que para temperatura, en el caso del PBCU, que para temperatura hasta 25 grados centígrados, y acá está, ¿no? Hasta 25 grados centígrados, no tiene corrección, o sea que la presión de operación admisible es igual a la presión nominal. Pero si la temperatura pues se incrementa a 30, 35, ya el factor es menor a la unidad, por lo tanto va a reducir la resistencia que tiene esa tubería para soportar determinadas presiones. Entonces, esto vimos, esto está en la gráfica de la clase anterior. Las tuberías de PVC tienen presiones de ensayo también en laboratorio. Y aquí, por ejemplo, nos dan los requisitos de ensayo de presión para todos los tipos de campana integradas en los tubos, ¿no? Esto es con uniones cementadas o con uniones de junta elastomérica. Entonces, ¿qué dice? A ver acá. Dice que la característica es la resistencia a corto y largo plazo. El requisito para ver si la tubería cumple o no cumple es que no debe haber fallo durante el ensayo. No debe haber fallo, o sea, no se debe de romper, no debe de fugar agua, nada de eso, ¿no? Porque estos son ensayos de presión en laboratorio. Y me dicen que para el diámetro nominal menor o igual a 90 milímetros, a una temperatura de 20 grados, la presión de ensayo debe ser igual a 4.2 veces la presión nominal durante una hora. Es bastante la presión a la que le someten a la tubería, es bastante. Tiempo de duración, una hora. Tipo de ensayo, agua en agua. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hacen en una piscinita, en un tanquecito que está lleno de agua, insertan la probeta que está con tapones a ambos lados y lo presurizan y lo introducen, ¿no? Y esto es por un tema de seguridad, porque imagínate que el ensayo lo hagan al aire libre, ¿no? Puede reventar la tubería y eso sale como proyectiles. Se ensayan 3 probetas y el método de ensayo, o sea, el procedimiento, se encuentra en la norma ISO 1167, parte 1 y parte 2. Ese es lo que dicen. Y para tuberías de diámetro mayor a 90 milímetros, las condiciones son las mismas, solo que la presión decae un poco, la presión de prueba. Es a 3.36 por la presión nominal del tubo. Esa es la presión de ensayo. Ahora, pasamos a la otra tubería, la tubería del PVCO con la norma NTP ISO 16422, que es una adaptación de la norma internacional ISO 16422 y que también les comento, en el caso de la norma del PVCO, hay una norma europea, hay una norma europea que se llama la UNE EN 17 Esa es la norma. Esta es la norma que se está aplicando a las tuberías de PVCO en toda Europa. Y esta norma tiene requisitos mucho más exigentes que esta norma internacional ISO, ¿no? Se ha hecho en base a la ISO, pero el nivel de exigencia es un tanto mayor, ¿no? Por si acaso, ya como referencia se los indico. Esta norma tiene por título tubos y uniones de policloruro de vinilo no plastificado orientado, PVCO, para conducción de agua a presión. Las aplicaciones son todo tipo de conducción de agua fría bajo presión, todo tipo de conducción, ¿ah? Cualquier aplicación. Esto involucra al agua potable y a usos generales hasta 45 grados inclusive, especialmente donde se necesiten requisitos de comportamientos especiales, tales como picos de carga y fluctuaciones de presión, hasta rango de 25 bares. ¿Qué significa esto? Esto se puede interpretar líneas de impulsión, porque en las líneas de impulsión tú estás impulsando el agua
se corta el fluido eléctrico, la bomba se paraliza y se generan transitorios hidráulicos como golpes de ariete. A eso se llama picos de carga y fluctuaciones de presión. Entonces, esta tubería está diseñada justamente para soportar todas estas variaciones que se pueden dar del régimen permanente y pasar a un régimen no permanente, ¿no? Entonces, una tubería que es la evolución tecnológica de la tubería del PVC-1, ¿no? Está compuesto por la misma materia prima, pero que como material terminado, pues tiene un comportamiento diferente debido a que se ha modificado la estructura molecular de la pared del tubo. Como valores de resistencia mínima requerida, ya nosotros habíamos visto que en el caso del PVCU es 25, ¿no? En el caso del PVCO, como mínimo es 31.5, mira. El PVCO estaría antes, 25 estaría por acá. ¿Ves? Por eso te digo que los PVCO son o es un PVCU mejorado, donde la mínima resistencia es 31.5 y la máxima resistencia mínima requerida es 50, fíjate, ¿no? Entonces, pero hay todas estas resistencias mínimas requeridas que no es más que dividir a la clasificación entre 10. Divides a la clasificación entre 10. Entonces, cuando se habla de PVCO, se dice que existen 5 clases de PVCO, 5 clases de PVCO. La clase 315, la clase 355, la clase 400, la clase 450 y la clase 500. Y esto está en unidades de bares, si es que lo queremos decir así, y si lo pasamos a megapascales, dividimos entre 10 y tenemos la resistencia mínima requerida de 31.5, 35.5, 40, 45 y 50 megapascales. Donde, de más está decir que el mejor PVCO, ¿dónde se encuentra? Acá. Acá se encuentra el mejor PVCO. Este es un PVCO que ya ha desarrollado totalmente la estructura laminar que tiene la pared del tubo, que tiene un mejor comportamiento desde el punto de vista mecánico, que tiene ventajas significativas desde el punto de vista hidráulico, es decir, todas las mejoras se dan en la clase 500 y también podemos decir que la clase 450, ¿no? Pero más en la 500 acá. Sin embargo, en las clases 315, 355 y 400 son clasificaciones bajas. Por eso es que en este tipo, en este tipo de clasificaciones se pueden trabajar con dos coeficientes, el 1.6 y el 2, el 1.6 y el 2, el 1.6 y el 2, pero al ser un material mejor la clase 4500 y la 450 y 500, se introduce un coeficiente 1.4. Mira, un menor coeficiente. ¿Por qué? Porque ya se sabe que estas dos clasificaciones son mejores. Y por lo tanto, ya no necesitas darle tanto coeficiente para asegurar una resistencia a la presión, sino que con un coeficiente bajo lo puede tolerar. Muy bien. Eso es el PVCO con respecto a la resistencia mínima requerida. Con respecto a los espesores mínimos, eh, aquí hay que saber interpretar este cuadro, ¿no? Este cuadro que la vez pasada los mostré, ahora lo vuelvo a mostrar. Primero acá aparece la clase del material, que es la clase 315, 355, 400, 450 y 500. La clase, ¿no? Acá, la clase. Esta clase, este primer cuadro, trabaja para un coeficiente de diseño de 1.6. ¿Ve? ¿Cómo interpretamos esta de acá? Por ejemplo, decimos, vamos a suponer que yo quiero una tubería clase 500 que me soporte 12.5 bares, estoy acá, y que tenga un coeficiente 1.6. Acá está, este es el coeficiente 1.6 porque este grupo de acá es de 1.4 y este de 2. Entonces, si este es el cuadro del 1.6, que sea clase 500, que me soporte 12.5 bares de presión, estamos acá, ¿no? Entonces vamos a ubicarlo, estamos acá, ¿no? Entonces, si el diámetro de tubería que yo tengo es de 200 milímetros, está acá, ¿cuál sería el espesor?
que necesita esta tubería de clase 500 fabricada con coeficiente 1.6 y que soporte 12.5 bar. Entonces bajo y digo, es este, 3.9. Ahí está, ¿ven? Esto con esta intersección, ¿no? Acá. Entonces, yo puedo asegurar que una tubería de espesor 3.9 con coeficiente 1.6 clase 500 me puede soportar 12.5 bares de presión. Pero ¿qué sucede si yo consigo esa tubería? Me dicen, esta tubería no tengo, pero tengo una tubería clase 500 con coeficiente 1.4 y que también te va a soportar 12.5 bares. A ver qué bueno. A ver qué espesor necesita este. Bajo y veo que ya no necesito 3.9, sino ahora necesito 3.5. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la resistencia a la misma presión, 12.5? Es la misma clase, 500, 500, pero los coeficientes son diferentes. Entonces, para un menor coeficiente, un menor espesor, ¿no? Fíjate, un menor espesor. Pero ¿qué pasaría si otro dice, oiga, no tengo la clase 500, pero en coeficiente 2? A ver, clase 500, coeficiente 2, que soporte 12.5 bares. Acá está, 12.5 bares. ¿Cuál sería el espesor? Mira, el espesor sería 4.9. Entonces, queda demostrado que el coeficiente lo único que hace es aumentar espesor. Mayor coeficiente, mayor espesor. Menor coeficiente, menor espesor. Y así se pueden hacer una serie de combinaciones de clase de PVCO con coeficiente para saber qué espesor necesita, ¿ya? Entonces eso tenerlo muy en cuenta, cómo se interpreta esta tabla que está en la norma y que se las he enviado ahí en su momento. Con respecto a la presión de operación admisible, que es lo mismo que el PVCU, hasta los 25 grados es 1, no modifica, y a partir de 25 grados para adelante ya hay factores de corrección que ya se habló en la clase anterior. Y con respecto a la presión de ensayo, la norma del PVCO, ¿no? La norma del PVCO dice que acá está este gráfico, ¿no? Mira, este gráfico, ¿qué dice este gráfico? Este es el tiempo, este en eje X está el tiempo en minutos, acá, ¿ya? Y en el eje Y es el factor con el cual se multiplica la presión nominal para la presión de ensayo. ¿Qué significa esto? Mira, que yo, una vez que preparo mi probeta y la meto en la piscina de agua, tengo que empezar a dar presión interna a la tubería durante los 5 primeros minutos a una presión de 0.5 por la presión nominal. Si la presión nominal es 10, 0.5 por 10, 5 bares. O sea, 5 minutos yo tengo que incrementar la presión a 5 bares. Luego lo debo de dejar en 5 bares 5 minutos. Luego debo de aumentar la presión nuevamente 5 minutos más hasta llegar a los 10 bares, porque si la tubería es de 10 bares, hasta 10 bares, porque el factor es 1. Lo dejo descansar 5 minutos y luego le incremento 5 minutos más la presión hasta el doble de la presión, porque el factor es 2, ¿no? 2 por 10, 20 bares. Lo mantengo 5 minutos y después lo relajo un poco, lo hago decaer hasta un factor de 1.7. 1.7 por la presión nominal, sería 17 bares. Y con ese 17 bares, para el caso de un PN10, debo de mantener por un lapso de 1 hora. Así esa presión. Y luego, para terminar la prueba, lo debo de hacer decaer la presión de manera progresiva en un lapso de 10 minutos hasta cero. ¿Y cuál es la condición? Que no debe haber fugas, no debe de reducirse la presión, porque se está sometiendo a presión, no tiene por qué no debe reventar el tubo. Esas son las condiciones, ¿no? Ahora, con respecto a la norma técnica, la NTP ISO 4427, esta es una norma que aplica para las tuberías de polietileno, PE. Polietileno, también lo conocen como HDPE, ¿no? En algunas bibliografías ustedes van a tener que esa tubería dice que es HDPE. Esto significa polietileno de alta densidad. En otras bibliografías lo van a encontrar así, como tuberías PEAC, ¿no? Lo mismo este está en español,
polietileno de alta densidad, lo mismo también, pero así los van a encontrar. Eh, Como título dice, sistema de tuberías plásticas, tubos de polietileno y conexiones para abastecimiento de agua. Nada más. Entonces, las aplicaciones, según la norma, debería ser el transporte de agua para consumo humano y propósitos generales, pero tiene que ser agua, ¿no? Hasta 20 grados centígrados. Sin embargo, se le ha encontrado otras aplicaciones a la tubería de polietileno, por ejemplo, en la mina, ¿no? En la mina, lo que se hace con las tuberías de polietileno es trasladar, ¿qué cosa? Pulpa de relaves, ¿no? Con sólidos en suspensión. Y eso se hace normalmente con tuberías de polietileno porque son bastante gruesas. La pared es bastante gruesa y por lo tanto, por el material abrasivo que transporta una mina, ¿no? Del relave, tiene una gran resistencia a la abrasión y un desgaste que va a soportar algunos años estas conducciones, ¿no? Pero su aplicación, según norma, debe ser agua para consumo humano y propósitos generales, ¿no? Ya luego, en campo se le ha dado otras aplicaciones. Con respecto a los valores de resistencia mínima requerida para el polietileno como designación de material ha ido en evolución, ¿no? Ha ido en evolución. Entonces, desde el polietileno muy antiguo, de hace como 50 años, que era el polietileno de resina 32, P32, el polietileno de resina 40, el polietileno de resina 63, el polietileno de resina 80, el polietileno de resina 100. Entonces, cada designación de material tiene una resistencia mínima requerida en megapascales, ¿no? En megapascales, según el valor de la designación, ¿no? En el caso del polietileno P100 será 10 bares, se divide entre 10. De 80 será 8 megapascales, de 63 6.3, de 44 y de 32 3.2. El esfuerzo permisible o el esfuerzo hidrostático se encuentra cuando dividimos, y lo puse hace un momento, a la resistencia entre el coeficiente de diseño. Y hay que acordarnos que el coeficiente de diseño para el polietileno es de 1.25. De tal manera que si yo divido 10 entre 1.25, obtengo 8 y así la división de cada uno. Entonces, estos son los esfuerzos de diseño, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros una comparación, y de ahí lo vamos a ver, ¿no? Una comparación del esfuerzo según el PVCU, según el PVCO y según el polietileno, ¿no? Según el polietileno, este tiene un valor de 25, ¿no? 25. El PVCU como esfuerzo, ¿ah? Perdón, diré 25, disculpen, no es 25, sino es 25 entre el coeficiente que era 2.5 y llegaba a 10 esto, ¿no? Esto llegaba a 10, ¿no? Entonces, a ver cómo es. Espérate, se me borró acá. Ahora sí, acá. Esto sería 25 entre 2.5, 10 megapascales. El PVCO era, la clase 500 era 50, entre 1.4 es 36 megapascales. Y el polietileno, acá está, el mejor polietileno, el P100, llega a 8. Fíjense la diferencia que hay en esfuerzos de diseño. Y este esfuerzo de diseño se traduce en comportamiento a largo plazo. Entonces, de esos tres materiales, si los comparamos, ¿cuál se va a comportar mejor en el largo plazo? Desde luego que el PVC. En la clase 500, lógicamente, ¿no? Bien, continuamos entonces. Con respecto a los espesores mínimos, es más de lo que habíamos visto anteriormente. Solo he citado para el polietileno 100. Aquí aparece la serie del tubo. Aquí aparece el famoso SDR, porque el polietileno también muchas veces se le clasifica en función a su SDR, y el SDR es la relación adimensional que hay entre el, el, el diámetro y el espesor, o sea, el SDR, a ver, vamos a ver, vamos a poner un poquitito más grueso acá.
Ya, el SDR, que es la relación diámetro-espesor, es igual al diámetro sobre espesor. Eso es. Entonces, ¿qué significa SDR 13.6? Significa que si has dividido el diámetro entre el espesor, te tiene que dar 13.6. Y ahora vamos a verificar eso. Bueno, y estos son los espesores. ¿Cómo interpretamos esto? Si yo tengo una tubería de 200 milímetros que habíamos visto y que quiero que me soporte una presión nominal de 12.5, entonces fíjate, 200, 12.5. ¿Cuánto es? 14.7. 14.7, fíjate, ¿ah? 14.7. Y anteriormente, ¿cuánto me había salido en otros materiales? 14.7. Y lo que me había salido en PVCO era 3.5. Y lo que me había salido en PVCU era 200 milímetros, 12.5 es 9.6. Fíjate, ¿no? Ahí está. Las diferencias justamente por esto, por la clasificación, por el esfuerzo, por el coeficiente. Esas son las variaciones, ¿no? Bien, con respecto a la presión de operación admisible, es similar a lo que hemos visto. Existe un factor por la presión y esto está en función de la temperatura. En la norma ustedes van a ver estas gráficas, que es diferente a lo que hemos visto en el PVC-U y en el PVC-O, dado que aparecía una sola, ¿no? Pero acá aparece hasta 20 grados, por eso que el uno que está acá se ha cortado. Entonces, esta parte de acá, nosotros solamente deberíamos considerar el tipo B. Este tipo B es para polietileno P63, P80 y P100, ¿ya? Y este sería la gráfica. No tomen en cuenta el tipo A ni el tipo B, que son para otros tipos de material de polietileno. Y acá está, pues, lo que era la presión de ensayo, ¿no? Tanto a 100 horas, a 20 grados centígrados, por ejemplo, dice que el polietileno P100 se debe de ensayar con un esfuerzo hidrostático de 12.4 megapascales a 100 horas a 20 grados centígrados. Ya, esa es la presión el esfuerzo inducido que se le debe de aplicar.